Nuevamente, bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias a los que se han unido a este evento en esta mañana. Muchas gracias por asignar un espacio en sus agendas para acompañarnos en este tema tan interesante de F5. Mi nombre es Griselda Abarca, gerente comercial, perdón, gerente mercadeo de ASD Network. La idea de este evento es que tenga una duración de menos de una hora. Este evento va a estar grabado para que si alguna persona posterior está interesado en que les compartamos este video, pues lo vamos a tener a su disposición y también quiero informarles que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Pueden ustedes participar en el chat y con mucho gusto posterior a la presentación que nos va a hacer esta mañana Carlos, vamos a estar atendiendo sus dudas. Posterior a la presentación de Carlos también tendremos una sección de encuesta de satisfacción y un sorteo de participación de una tarjeta de 20,000 colones de Starbucks. Para iniciar, por si alguna persona no nos conoce o es la primera vez que nos acompaña en uno de nuestros eventos, quisiera pues comentarles rápidamente quiénes somos. Somos una empresa de ciberseguridad. Le brindamos soluciones de tecnología de redes y les quería comentar una buena noticia y es que este sábado vamos a estar cumpliendo 26 años. Vamos a estar de aniversario y estos 26 años de experiencia en el mercado lo hemos logrado de la mano a nuestros socios comerciales. Tenemos importantes alianzas para poder ofrecerle tecnología de punta. Nos apasiona la tecnología y la innovación. En esta mañana nos acompaña como panelista Carlos Valencia de F5. Carlos Valencia es el ingeniero de soluciones de F5 y los dejo con él a continuación. Gracias, Carlos. ¿Me escuchas? Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Excelente. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Espero que todos se encuentren bien, saludables, con su familia, cuidándose mucho. Entonces, bueno, como lo mencionaron, mi nombre es Carlos Valencia, soy Solutions Engineer en F5 Networks para Centroamérica y Caribe. Y hoy les queríamos compartir un tema sobre seguridad principalmente. Amenazas avanzadas requieren seguridad avanzada. ¿Ok? Entonces, permítanme compartir mi presentación. Ahí está. Perfecto. Ok. ¿Cuál es la idea de la presentación? Es mostrarles y presentarles de una manera rápida cómo el hecho de tener ciertas aplicaciones, hacemos referencia a amenazas avanzadas y aplicaciones críticas, pero también aplicaciones cualquiera que ustedes tengan expuestas a Internet, especialmente aplicaciones web, hablando de Web Application Firewall, tienen una cantidad de posibilidades de ataque y amenazas que a lo mejor no somos conscientes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué debemos buscar? ¿Cómo proteger estas aplicaciones de una mejor manera? Y simplemente tener conciencia de todo lo que puede estar afectando a esta aplicación para, digamos, tomar las medidas adecuadas antes de que sea tarde. ¿Ok? Bueno, eh, básicamente si hablamos de aplicaciones, las aplicaciones son todo, sobre todo en estas épocas donde toda la interacción la estamos haciendo vía aplicaciones, vía páginas web, vía aplicaciones móviles. Es básicamente, son la razón por la que la gente usa Internet, es lo que lleva al negocio. Y muy importante, es el camino de entrada hacia la data de todos nosotros, de todos nuestros clientes, incluso personal. Es básicamente la puerta de entrada. ¿Qué es lo que nosotros usamos? Aplicaciones. ¿Para qué las usamos? Para todo. Para compras, para ventas, para diversión. Entonces, la gran mayoría de las interacciones que tenemos hoy en Internet se dan justamente con aplicaciones. Ok, si vamos a algunas estadísticas,
El número de aplicaciones promedio por empresa, según una encuesta que hizo F5, son 765. Esto es a nivel global, ¿ok? Entonces, algunos tendremos más, algunos tendremos menos, pero lo que podemos ver es que es un número bastante. Si miramos ese número, vamos a ver que un tercio de ellas son de misión crítica. Entonces, ¿qué pasa con ese tercio de ellas? Manejan información confidencial o información muy importante para nosotros, que si la perdemos o si algo pasa a esa información, vamos a estar en graves aprietos, ¿ok? ¿Qué más sucede? ¿Qué más puede suceder sobre estas aplicaciones que tenemos allá expuestas? ¿Sí? En promedio, cuando una aplicación está expuesta en Internet, pasa alrededor de 6 minutos hasta que sea escaneada. Entonces, no sé si lo han notado, si ustedes están haciendo una prueba con una dirección IP pública, es muy normal que empiecen a ver cierto tráfico. Y uno dice, ay, ¿por qué? Mi aplicación no está productiva, pero bueno, ya está siendo escaneada. Y peor aún, si es vulnerable, en menos de 2 horas pueden llegar a romper ese aplicativo y entrar y vulnerar nuestros sistemas. Entonces, el hecho de tener un aplicativo allí se convierte en algo crítico. Más allá de esto, si miramos la aplicación, básicamente la aplicación es el tope de lo que nosotros hacemos o está en la parte alta de la pirámide. Si vemos cómo funciona un aplicativo y recordamos aquellos momentos en la universidad o cuando estudiábamos sobre lo que es el modelo OSI, por ejemplo. Entonces empezamos con la capa de red, que es lo más bajo, y vamos hasta la parte de arriba, que es la capa de aplicación. ¿Sí? Si subimos en esa pirámide, vamos a ver que en cada una de ellas hay un montón de vulnerabilidades. Entonces, el hecho de tener un aplicativo no es solo vulnerabilidades a nivel del aplicativo, sino todo lo que hay debajo. Entonces, tener una aplicación allá expuesta es riesgoso por naturaleza. Entonces, hay ataques a nivel de la red, ataques de denegación de servicio, por ejemplo, ataques a nivel de los DNS, poisoning, floods, otros ataques, a nivel de cifrado, a nivel de TLS, también abuso de protocolo, renegociación de llaves, certificados, digamos, poco seguros, ¿sí? A nivel de acceso está lo que es el robo de las credenciales, donde yo interactúo con mi información confidencial, con mi usuario y mi contraseña con el aplicativo. Entonces, allí también hay un riesgo bastante grande de que esas informaciones, de que esas credenciales sean robadas o que alguien me lleve a entregárselas a otra persona, ¿sí? Y a nivel de la aplicación, bueno, que es donde vamos a enfocar un poco, todo lo que son los ataques que hemos escuchado que se protegen a nivel de un Web Application Firewall, ¿ok? Ataques a nivel de API, inyección, incluso ataques de malware, cross-site scripting, inyecciones de SQL, man in the middle y otros. Incluso si damos un salto después del aplicativo donde estamos nosotros como usuarios, también tenemos riesgos. Dependiendo de lo que estemos usando en nuestro dispositivo, también puede ser un dispositivo o una interacción con la aplicación vulnerable. Puede que la aplicación no sea muy vulnerable, pero que nosotros de cierta manera lo seamos. Entonces, si vemos ahí un riesgo asociado bastante grande por múltiples lados, ¿ok? ¿Por qué es importante anotar esto? Porque si nosotros vamos a publicar aplicativos en Internet, sean críticos principalmente o no tan críticos, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. ¿A qué va esto? A que tenemos que conocer el entorno, tenemos que conocer en dónde nos estamos moviendo y en dónde está nuestro aplicativo. Veamos algunas estadísticas, por ejemplo. ¿Para qué? Para conocer a qué nos enfrentamos. Si miramos estadísticas del 2018, del 2019, de los puertos más atacados globalmente, eso está bien, esto nos sirve. Aquí podemos sacar información interesante, como por ejemplo, todavía se ataca mucho Telnet. El Telnet, que es un protocolo que ya nadie debería usar, incluso subió en el 2019. Entonces, ¿qué nos dice esto? Hey, si tenemos un aplicativo, un sistema de frente, hagamos caso a esas estadísticas porque son tendencias, son cosas que se están viendo, conozcamos qué es nuestra infraestructura y de pronto qué riesgos tenemos allá. Otro tema que se puede ver aquí interesante es ataques como por ejemplo al puerto 1443, que tal vez no sea un puerto ampliamente conocido. ¿Qué dice uno? Hey, a lo mejor alguien está usando ese puerto como HTTPS, pero en un puerto alterno. Básicamente, ¿en qué ha terminado esto? Que muchos decimos, hey, voy a publicar mi aplicación por un puerto no estándar, pero ahora tanta gente está haciendo eso, tantas empresas están haciendo eso, que los puertos no estándar se volvieron algo normal. Entonces, tratar de ocultar mi aplicativo cambiándole el puerto tampoco es una manera útil de proteger mi aplicación. Muchos podemos pensar que ese es el caso, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, conozcamos qué está pasando, informémonos y estas estadísticas nos sirven bastante. Otro punto interesante
es también, por ejemplo, conocer desde muchas fuentes. Por ejemplo, en F5 tenemos F5 Labs que se encarga de hacer estos estudios. ¿Cuáles son los lugares de donde más recibimos ataques en Latinoamérica? ¿Sí? Muchos dirán, listo, es los principales países que todos hemos escuchado toda la vida. Corea, China, la India, Rusia, Oriente, básicamente Oriente Medio, bueno, todos estos lugares, pero básicamente la mayoría de los ataques vienen de los vecinos. También hay de estos tradicionales, ¿no? Pero pues el hecho de decir, ahí voy a bloquear las conexiones desde Rusia porque no tengo clientes, tienes que entender también que muchos de estos ataques vienen de nuestros propios vecinos, sea porque hay un tema, no sé, político, social, lo que sea, pero muchos de estos ataques se dan desde nuestro propio vecindario. Entonces, algo que también tenemos que conocer para saber a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, decir, ahí voy a bloquear Rusia y China. Ok, puede servir, tal vez no sea tan efectivo, ¿vale? Sin embargo, es información importante, tenemos que considerarla y tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Siguen siendo los principales países tradicionales los atacantes, pero como les mencionaba anteriormente, lo que buscamos con esto es que antes de que ustedes lleven una estrategia de proteger su aplicación, conozcan muy bien a qué se están enfrentando, no simplemente poner una protección avanzada porque la quieren poner o porque hay que ponerla, no. Entendamos para llegarlo y hacerlo de una mejor manera, ¿ok? Si vamos a estadísticas un poco más locales, por ejemplo, países de la región, en particular Costa Rica, podemos desde muchos de partners nuestros, estas páginas están disponibles como algunos de nuestros partners de tecnología que probablemente estemos usando, dan estas estadísticas, ¿sí? Como, por ejemplo, ¿qué tipo de malware están viendo en la región? ¿Qué es lo que más se está disparando de acuerdo a la época? ¿Ok? Botnets, criptominería, ataques a móviles, ¿sí? Entonces, esta información también es útil a la hora de proteger mi aplicativo. Dependiendo si mi aplicativo cae dentro de una de estas categorías, yo puedo tener mayor o menor riesgo. Si vemos, por ejemplo, Costa Rica es el país 99 más atacado. Uno dirá, bueno, pues creo que estoy bien, ¿no? O sea, no soy un target tan apetecido, por decirlo de una manera, ¿sí? Si alguien ve esto y dice, yo no me preocupo, esto no me va a pasar porque, bueno, a Costa Rica no lo atacan mucho. ¿En qué termina todo esto? Que terminamos relajándonos y tal vez obteniendo una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Entonces, como decimos, bajamos la guardia, no tomamos las medidas del caso, no nos preparamos y en el momento en que llegue algo nos va a llegar mucho más duro. ¿Le suena familiar? Entonces, probablemente es porque así pasa, ¿no? Si ustedes han escuchado noticias, por ejemplo, de robo a bancos utilizando ataques a protocolos bancarios, muchas veces notan tal vez que los principales robos o los robos más grandes no los hacen a Estados Unidos, a Alemania, a Italia, a Francia, no. Los hacen en países y en economías más pequeñas que a lo mejor no esperan que los ataquen y a lo mejor no están tan bien preparados como deberían estar, ¿sí? Como por ejemplo Bangladesh, Ecuador y otros que son países que han sufrido este tipo de ataques. Tal vez decían, hey, esto no me va a pasar a mí y les pasó. Bueno, veamos ahora alguna tendencia también, porque es importante. Si tu aplicación tiene un framework especial y ese framework es vulnerable y está siendo atacado en el momento, bueno, tienes que tener más cuidados, ¿no? Por ejemplo, miremos información un poco antigua, pero veamos una tendencia. En el 2018, PHP fue una víctima muy grande. PHP lleva muchos años y todavía se ataca, ¿ok? Entonces, tengamos esto en cuenta. Pero ¿qué es interesante también en cuenta? Si miramos los ataques del 2019, los principales, no nos fijemos tanto en la tecnología, sino en un punto en particular. Son eh, estas partes que están remarcadas en rojo, ¿sí? Ataques a WebLogic de Oracle. Entonces es un CVE del 2017. Elasticsearch, una vulnerabilidad del 2014. Jenkins del 2017. Apache Struts 2017. Y esos son ataques del 2019. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tenemos esta información, podemos ver que básicamente están utilizando ataques antiguos que probablemente ya tienen solución. Se ve que ya están solucionados. Entonces, nos están atacando por cosas que ya no deberían atacarnos, que ya deberían estar solucionadas, que ya deberíamos tener parchadas si son nuestras aplicaciones, ¿sí? Nuevamente, conozcamos el entorno, conozcamos a qué nos enfrentamos y conozcamos muy bien qué son esos activos que nosotros tenemos en Internet para poder justamente tomar
tomar acciones claras, acciones que que valgan la pena, ¿no? Lo mismo, dependiendo del mercado, del market donde estemos cada uno de nosotros, también hay información muy valiosa. Si estamos en retail, en finance, en educación, en salud, en gobierno, también es muy interesante saber qué está pasando allá. Si vamos a hacer un blanco fácil o un blanco con mucha exposición o no. Entonces, dependiendo, por ejemplo, el tema de ataques web se dio principalmente en retail en el 2018. Hace mucho sentido, ¿no? Y no tanto en banca, el tema de romper el acceso a las páginas de banca, pero sí en banca se da el robo de identidad, ¿ok? Entonces, si eres un cliente de banca, probablemente tienes que proteger tu página, obviamente, pero tener en cuenta que el principal problema que puedes tener es robo de identidad, entonces tomar acción sobre esa página, ¿ok? APIs. Al momento todos estamos usando APIs, diría yo. Si tenemos una aplicación móvil, ya estamos usando API, ¿ok? Entonces, el tema de las APIs es delicado porque, bueno, una API en su la mayor, digamos, casos de uso para APIs, el transporte es HTTP. Entonces, funcionan o se pueden atacar o son vulnerables como una aplicación HTTP tradicional. Requieren un WAF también. El WAF, de hecho, un WAF moderno debe proteger una API. Y si vemos la adopción de las APIs está haciendo que nuestra exposición sea mayor. Entonces, a medida que se usan más APIs, pues es un nuevo puerto, un nuevo punto de entrada, básicamente, un nuevo punto de protección de mi aplicativo. ¿Cuántos incidentes han habido? Estos se han multiplicado en los últimos años. ¿Por qué? Porque la adopción de APIs se ha tomado bastante en serio y porque se requiere. Entonces hay que también proteger allá, no solo proteger el frontend, sino proteger ese API. ¿Ok? Si vemos algunos ejemplos, principalmente las brechas por APIs han sido por autenticación floja, inyección o permisos que no necesitamos. Entonces, muchas veces son malas configuraciones por parte de nosotros, los administradores. Un ejemplo es un vendor de market, eh, sufrió algún tema con su API, lo que hizo fue que expuso llaves privadas de los clientes, ¿sí? Lo cual no es bueno que nos pase a nadie, ¿ok? Entonces, tener en cuenta con esto si estamos usando APIs. También debemos protegerlos y saber a qué nos enfrentamos. Lo mismo pasa con el cloud. Cada vez hay más movimiento a cloud, cada vez hay más migración de cargas hacia el cloud. Y esto nos lleva a que en esos clouds tenemos que llevar la seguridad que teníamos en el data center. Si tenemos una seguridad buena en el data center y ahora esa aplicación se mueve hacia la nube, sí, llevemos la aplicación, pero con toda la seguridad que lleva alrededor. No vayamos a terminar siendo una estadística más, ¿sí? Si ustedes recuerdan algunas de las brechas que se dieron el año pasado, por ejemplo, hubo una en un banco, si recuerdo bien, esto fue en México, donde básicamente se expuso el código fuente de la aplicación móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Por permisos, por un access control débil. Entonces, bastante grave, ¿no? No queremos que esto nos llegue a pasar, ¿vale? Otro fue el de Capital One, donde se robaron récords de 100 millones de personas. Esto fue también por una seguridad en un servicio de Amazon. Entonces, acá tenemos que tener algo en cuenta. El cloud, por default, no nos hace seguros, ¿sí? Nos hace seguros la implementación que nosotros hagamos y los controles que nosotros hagamos. Estos servicios en cloud en general están hechos para tener todas las herramientas de protección, pero si nosotros no las usamos, si no las usamos de buena manera, pues vamos a estar vulnerables y recuerden, ustedes son responsables de la información que ponen en el cloud. La seguridad de esa infraestructura es responsabilidad del dueño del cloud provider, pero la información es responsabilidad nuestra. Entonces, si algo nos pasa estando en cloud y es por permisos, la responsabilidad y la culpa viene siendo nuestra y no del proveedor, ¿vale? Bueno, otro tema para conocer a qué nos enfrentamos es el tema de la encripción. Cada vez hay más y más y más sitios encriptados, ¿sí? Es la norma ahora. Ya ver sitios HTTP en texto plano, incluso el browser nos dice, hey, este sitio no está cifrado. Entonces nos están moviendo a que nuestros portales, incluso portales tradicionales, portales informativos, estén encriptados. Esto es bueno y es malo. Es bueno por el tema de confidencialidad. Es malo porque ahora es muy fácil encriptar cualquier tráfico, incluso tráfico de ataque. De hecho, el 93% de los dominios de phishing, cuando tienen un dominio que se hace ver como el tuyo, están utilizando certificados digitales válidos, ¿no? Si vamos a un sitio como Let's Encrypt, tú puedes sacar un certificado digital gratis por 3 meses
y 3 meses puede ser suficiente para hacer una campaña de phishing, ¿sí? O bueno, lo puedes renovar incluso. Y va a aparecer para el browser como una página válida, una página con el candadito verde allí en el navegador que va a decir, le va a dar una falsa sensación de seguridad a quien la visite, ¿vale? Entonces el tema de HTTPS también es un tema a considerar, ¿sí? El usar HTTPS no nos hace necesariamente menos vulnerables. De hecho, pueden estar pasando ataques por allá, ¿ok? Ya que la mayoría del tráfico de Internet ahora está encriptado, pues eso hace que el malware y estos ataques también se encripten. Si no tenemos la seguridad del lado del aplicativo para poder inspeccionar ese tráfico, no vamos a poder hacer mucho. Bueno, incluso interesante, ¿no? Cuando ya hay un malware en sitio, el 68%, según estadísticas, de ese malware hace lo que se llama el phone home o mandar información hacia el atacante por puertos cifrados, utilizando conexiones encriptadas. ¿Ok? Bueno, pasando un poco más a qué nos enfrentamos cuando tenemos un aplicativo crítico en Internet, vamos por el tema de la identidad. ¿Ok? Hoy por hoy usar usuario y password no es suficiente. Y creo que lo han notado ustedes en la vida diaria, en sus teléfonos, cuando van a recuperar una contraseña, cuando van a configurar, no sé, Facebook en otro dispositivo. Él les pide un segundo factor de autenticación. Esto se está volviendo la norma. Les pide más seguridad, les exige más requisitos. Y esto atado a que, bueno, detrás de una campaña de ataques y lo que buscan es tratar de sacar información o llegar a alguien, hay mucho dinero por medio, ¿no? Una encuesta que se hizo, más o menos, esto fue alrededor de hace un año, uno de cada 5 empleados vendería su password. Pues un 20% estaría dispuesto a vender su password. Y lo peor es que lo harían por menos de $1000. Sí, o sea, es una cifra relativamente pequeña para el impacto que esto puede causar. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta el factor de la tecnología, sino el factor humano también, ¿ok? Entonces, nuevamente por esto, temas como segundo factor es útil, ya que si alguien se lleva el password o alguien lo vende, no va a poder hacer mucho con él. Entonces, usuario password hoy no es suficiente, pero hay que proteger bastante esa información. ¿Listo? Y en otro tema, por ejemplo, botnets, ¿sí? Sabemos que muchos de los ataques que van hoy hacia las aplicaciones que ustedes tienen en Internet son ataques automatizados. El hecho de que sean ataques automatizados es que hay unas herramientas y unos dispositivos por detrás tratando de escanear, de romper la seguridad y de lograr un acceso, no necesariamente una persona sentada detrás de un teclado, hace que esto se complique más, ¿sí? Esto hace el panorama un poco más oscuro. Mirai, una red de botnets sobre la que probablemente han escuchado bastante, fue descubierta en el 2016. A hoy, la red de Mirai es como este mapa que se ve ahí, es gigante, gigante, a pesar de que Mirai se descubrió hace 3 años. ¿Ok? Entonces, esto suma a que tenemos que proteger esas aplicaciones, por ejemplo, desde fuentes no confiables. ¿Sí? Si yo identifico tráfico que sé que viene desde una botnet, pues yo no quiero este tráfico en mi aplicativo. Entonces hay muchas técnicas que yo puedo utilizar y para proteger muchas de estas amenazas que estamos viendo ahí en nuestra infraestructura. ¿Ok? Otro punto que se suma aquí, y este es el último, es qué tan rápido puedo yo parchar mi aplicación. Les comento una anécdota. Un cliente que vi hace como 5 años, ya es bastante, pero pues para esa época ya era un caso grave. Estaba utilizando un aplicativo en Windows NT 4.0, un aplicativo legado hace 5 años y hoy sería, bueno, lo peor, no, todavía mucho más. Pero imaginen ese escenario, era una aplicación legada, vulnerable totalmente, no podía usar, por ejemplo, a nivel de certificados digitales, solo podía usar certificados de 1024 bits. Entonces, a ver, era algo que por algún motivo tenía que estar en producción, no tenían a los desarrolladores, no podían tocar ese aplicativo y lo tenían que tener en producción mientras llegaban un largo y tortuoso proceso de crear un aplicativo nuevo para reemplazar lo que se estaba haciendo. ¿Ok? ¿Nos puede pasar esto a nosotros? Sí, seguramente. A muchos de nosotros nos afecta esto hoy y eso se convierte en un problema grande. Entonces, cuando no tengo la facilidad de proteger esas aplicaciones, yo necesito a alguien que esté frente a esos aplicativos
haciendo controles sobre la aplicación, ¿sí? Garantizando que el tráfico que va a llegar a esa aplicación no haga uso de esas vulnerabilidades que por ende el aplicativo tiene y que no se pueden fácilmente parchar. Aparte de eso, ¿no? El parcheado de un aplicativo implica mucho, implica bastante. Incluso puede generar errores nuevos y cada vez salen más vulnerabilidades. Hace unos, no sé, 3, 4 años, las vulnerabilidades no salían tan frecuentemente como se ven ahora. Ahora cada rato nos llega un mail con nuevas vulnerabilidades, con nuevas cosas. Entonces, también tenemos que adaptarnos a esto, pero hay tecnología que nos permite que esto se suavice un poco, ¿vale? Entonces, después de conocer a todo lo que se puede enfrentar un aplicativo a nivel web, cuando tenemos nuestros activos allí en la nube o en Internet o en el data center, pero de cara a Internet, vemos que hay una cantidad de cosas a las que nos tenemos que enfrentar, muchísimas cosas, ¿sí? Obviamente, las prioridades pues varían, ¿no? De aplicación a aplicación y de cliente a cliente. Y muchos dirán, hey, está bien, pero pues yo voy a proteger solamente esta aplicación porque mi aplicación es crítica. Muy bien, hay que empezar por ahí. Pero ahora hagámonos estas preguntas, ¿sí? Alguien me dice, hey, mi aplicación no es transaccional. Digo, yo tengo una página informativa ya, yo no voy a gastar protegiéndola, ¿no? Por X o Y razón. Entonces piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa si sobre ese portal informativo hay un defacement? ¿Ok? Entonces eso puede llevar a que digamos que haya una reputación a nivel de marca que se afecte, ¿sí? A nivel del branding, no queremos que eso pase. No queremos que nuestra imagen como empresa salga en las noticias diciendo, hey, mira, lo hackearon y mira el logo de un pirata que le pusieron en su página web. No queremos eso. Eso obviamente va a alejar a los clientes. Pueden tomar ese aplicativo o esa página no transaccional, esa página informativa, inyectarle malware y cuando alguien la visite que tus clientes se infecten. Tampoco quieres eso, ¿sí? Porque una vez visitan tu página informativa que está vulnerada, que fue hackeada y un cliente se trae un malware, cuando ya no entra a la página informativa, sino a la página transaccional, va a tener un malware que va a atacar esa página transaccional desde el lado del cliente. Entonces, es peligroso. Podemos hacer que esa página se vuelva parte de una botnet. Sí, a lo mejor se instalan allí cualquier componente en ese servidor. Estamos dentro de una botnet, no lo sabemos. Esto hace que los cobros, si estamos en cloud, se suban, si estamos en un data center, el uso de ancho de banda se aumente, porque ya nos están tomando para hacer ataques. ¿Sí? Y básicamente esta página no transaccional o muy sencilla puede ser la puerta de entrada a su data. Hackean tu servidor, si es un servidor, por ejemplo, en AWS, hackean tu web server de presentación, donde está una página informativa, pero ¿qué tal si tu arquitectura es una VPC o una red virtual con todos los servidores puestos en ella? Entonces, hackearon tu servidor de presentación informativo, pero detrás de ese servidor pueden acceder al servidor de la data. Entonces, es peligroso, ¿no? Entonces, así tu aplicación no sea transaccional, hey, hay que ponerle mucha atención y también es muy viable de proteger, ¿vale? Y más esto sumado a lo que vimos anteriormente. Entonces, me gustaría hacer alguna pregunta. Nadie va a quedar expuesto acá. Eh, si han sido víctima de hackeos a nivel de activos web, ¿sí? Démosle acá un minuto. Nadie va a salir acá como Pepito dijo que sí y el otro dijo que no. La verdad es que esto es confidencial. Es simplemente para que veamos, ¿no? El hecho de que no me haya pasado hoy no significa que no me va a pasar mañana. Demos unos segundos más mientras contesta. Ya tenemos las respuestas, Carlos. Vamos a finalizar y a compartir. Estos son los resultados. Vale, entonces, bueno, afortunadamente muchos no han sido hackeados, pero, pero bueno, es cuestión de que nos pase en algún momento. Ok, continuemos. ¿Quién necesita
¿Quién necesita un WAF avanzado para proteger esas aplicaciones y proteger esas amenazas que vimos vienen de muchos lados y hay algunas muy elaboradas? Entonces, tengamos dos cosas en cuenta, ¿sí? Primero, las aplicaciones web son el punto número uno de entrada cuando se da una brecha de seguridad, ¿ok? Entonces, en un 53%, según datos recogidos por F5 Labs, cuando han habido brechas, el 53% de esas brechas se dan por medio del aplicativo web, sea transaccional o no sea transaccional, como les digo, puede ser la puerta de entrada a algo más hacia adentro de la infraestructura. Y hay otro punto muy importante que es la identidad del usuario, por medio de un password robado, de un password llevado por ingeniería social, por un malware que toma la identidad de alguien, un 33% de esas brechas se dieron por medio de la identidad del usuario sin necesidad de vulnerar el aplicativo web. Si sumamos esas dos, nos dan casi un 90%, nos dan un porcentaje muy alto. Entonces, la aplicación web sumada a la identidad son la mayor, digamos, causante, o no causante, son, las brechas se dan principalmente por esos dos puntos. ¿Y qué pasa si tienes un portal de login donde vas a entrar a tu página transaccional, donde pides usuario y password y los estás poniendo como un aplicativo web? Bueno, tienes los dos componentes, ¿vale? Hagámonos estas preguntas. Entonces, ¿tienes un sitio web público? Muy probablemente la respuesta de todos es sí. ¿Tienes entre esos sitios algo que maneje información sensitiva? Algunos sí, algunos no. ¿Sí? ¿Estás teniendo problemas con bots y con herramientas de automatización y ataques no deseados? Como les mencionaba, las botnets, muchos de los ataques que reciben las páginas web hoy por hoy y los escaneos son herramientas, no son gente detrás de un teclado. ¿Sí? ¿Tienen obligaciones por compliance? ¿Necesitan cumplir con un protocolo, bien sea local o internacional? Tal vez sí. ¿Se les es difícil actualizar su software hoy por hoy? Entonces sale un parche para cubrir una vulnerabilidad, pero tienen que llevar un proceso que les puede tardar un mes o más. No lo sé, pasa mucho. Tienen aplicaciones legadas, como les mencionaba hace un tiempo que me pasó en un caso, o quieren reducir el time to market de su aplicativo. ¿Qué pasa acá? Normalmente lanzamos un aplicativo a producción y después de que el aplicativo está listo, integramos todo lo que es seguridad. Pero seguridad viene y dice, hey, no, tu aplicativo es vulnerable, devuélvete a desarrollo. Eso hace que el time to market se vuelva lento. Pues tal vez no queremos que ese sea nuestro caso. Y por último, ¿usan APIs? Yo diría que la mayoría estamos usando APIs hoy por hoy de alguna manera. O si utilizamos aplicaciones móviles, ya por ende estamos usando APIs. Si alguna de estas preguntas la respuesta es sí, entonces muy probablemente ustedes necesiten un dispositivo para proteger esas aplicaciones como un WAF avanzado. ¿Ok? WAF avanzado puede ayudar con todos esos problemas que les mencioné anteriormente. Entonces, pasando ahora a un tema puntual, ¿qué podemos hacer nosotros desde el lado de F5 con AEC para protegerlos? ¿Ok? Tenemos dos tipos de WAF. Está el WAF tradicional, que es una muy buena tecnología que básicamente me brinda una protección base bastante buena, donde, por ejemplo, vamos a proteger contra ataques conocidos, el famoso WAF Top 10. Te va a dar compliance a nivel de regulaciones nacionales o internacionales, ¿sí? Y te va a dar temas como blacklisting, firmas y demás, donde básicamente te da un listado de ataques conocidos y tú puedes decir si lo que está tratando de hacer una conexión o un cliente hace match con esa firma. Entonces, básicamente protege tu aplicación de una manera tradicional. Eso está bien, es un muy buen primer paso, pero ¿por qué no vamos un poco más allá? ¿Por qué no miramos protecciones avanzadas que podemos dar sobre las aplicaciones? ¿Ok? ¿Qué debería tener un bot avanzado? Debería tener algunas características extras, algunas características bastante importantes y que hacen mucho sentido hoy por hoy, como por ejemplo protección contra ataque de bots. Les mencionaba, un porcentaje muy alto del tráfico hoy es tráfico automatizado y esos ataques se dan por herramientas automáticas. ¿Sí? Entonces, protejamos contra eso. Hagamos protección contra ataques de denegación. Seamos inteligentes o que el dispositivo sea inteligente, más bien el dispositivo de seguridad, que sea inteligente para saber cuándo está bajo un ataque de denegación y cuándo es tráfico, simplemente un pico de tráfico normal. Entonces, diferenciemos de ellos y creemos una protección que se adapte a las condiciones del aplicativo. Protejamos las credenciales también. Es un WAF, pero maneja credenciales en muchas de sus interacciones, entonces hay que protegerlas. ¿Ok?
Hagamos protección a nivel del cliente. Un WAF avanzado puede dar cierto nivel de protección a nivel del cliente, no necesariamente a nivel del servidor, como la mayoría de los WAFs. Hay muchas cosas que yo puedo hacer del lado del cliente, ya les muestro cómo. Un WAF avanzado debería proteger aplicaciones móviles también. Muchos ya usamos el móvil para todo y ya usamos poco el escritorio o el laptop. Entonces, hacia allá está volcando las aplicaciones, tenemos que protegerlas con ese equipo. Ese WAF debería protegerlas y obviamente también proteger APIs, que la mayoría de las interacciones nuestras con clientes, con proveedores y con fabricantes ahora se hacen o se van a hacer a través de APIs. ¿Ok? Muy rápidamente, ¿cómo lo hacemos? Protecciones tradicionales, perdón, con nuestro WAP de F5 las tenemos, podemos proteger contra Logos Top 10, tenemos incluso una pantalla bastante visual y bonita de cómo estamos respecto a los puntos de Logos Top 10, si protegemos, si no, y en qué medida, ¿sí? Lo hace que sea rápido de implementar, si queremos una protección base bastante rápida, ¿ok? Podemos también llegar a proteger al usuario a nivel de las credenciales. Entonces sabemos que la identidad no es solo el usuario y el password. La identidad es una combinación de múltiples cosas. Por ejemplo, si tengo dos usuarios, un usuario se está conectando desde un país, por ejemplo, el país local. Entonces yo voy a validar el usuario y el password, pero también voy a validar ciertas cosas sobre su equipo y sobre el contexto de la conexión. Hey, está en un lugar válido, tiene una computadora válida, tiene un cliente válido, tiene un antivirus, cosas por el estilo. La política debería decirme, hey, sí, tú puedes entrar. Pero si viene alguien desde un lugar que yo no quiero, tal vez su usuario y su password sean válidos, ¿no? Pero la política de mi aplicación o la necesidad de mi aplicación dice que él no debería estar ahí. Entonces también tengamos esto en cuenta, ¿no? Que podemos proteger desde el punto de vista de la identidad del cliente. Así que sea difícil para alguien, un atacante que se robe esas credenciales, que si las tiene, que acceda de una manera no válida. O integrar el múltiple factor de autenticación a mi aplicación web, por ejemplo. ¿Ok? Robo de identidades del lado del cliente, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros interactuamos con una página web, generalmente, así la página web sea HTTPS, la interacción que nosotros hacemos con esos formularios donde metemos data crítica, eso no está cifrado. Y ustedes lo pueden probar en su navegador. El navegador tiene unas opciones de desarrollo donde ustedes se le pueden decir al navegador ahí, muéstrame qué escribí en el campo de password, porque en el campo de password se vean puros puntitos y no se vea en texto plano. Es tan sencillo como eso, poder sacar esa información que está interactuando el usuario con su página web antes de que sea enviada al servidor. Con el Advanced WAF nosotros podemos proteger esto, ¿sí? Y ofuscar y encriptar la interacción entre el usuario y el browser para que si alguien se roba eso del lado del browser, el llamado man in the browser, eh, simplemente se lleve información que no le va a ser útil, que se lleve información encriptada. Lo que buscamos es hacerle difícil la vida al atacante, sea el atacante un malware o sea el atacante alguien remoto, pero que le quede muy complejo sacar esa información crítica de mi aplicativo web. Y esto es protección más del lado del usuario que del lado del servidor, pero un WAF avanzado debería tener esta capacidad. ¿Ok? Y todo esto, bueno, sin necesidad de estar modificando el código fuente del aplicativo en tiempo real. Otro punto de protección que podemos dar es la mitigación contra ataques de denegación de servicio por medio de análisis de comportamiento. Entonces, allí se utilizan tecnologías modernas como por ejemplo Machine Learning, que básicamente él aprende cómo es un tráfico normal, ¿sí? Después de eso está mirando el estrés de los servicios. Si se detecta algo que no es normal, lo que se pasa a hacer es crear firmas automáticas que identifican actores nocivos y tráfico que no es bueno, y desde allí se hace una mitigación del ataque. ¿Ok? Entonces todo esto se hace en tiempo real utilizando tecnologías como les mencioné, como Machine Learning, que lo que hacen es tomar el tráfico normal, ver patrones anómalos y efectuar las medidas de mitigación del caso. Así hacemos que hacia el aplicativo, en un caso de un ataque de negación de servicio, solo vaya tráfico válido. Otro punto muy importante en un bot avanzado es proteger contra tráfico de bots. ¿Ok? Entonces, les he mencionado varias veces, pero vuelvo y lo menciono. La mayoría del tráfico generado hoy hacia las aplicaciones web para lanzar aplicaciones web y móviles, para lanzar ataques de denegación, malware y demás, lo hacen bots automáticos. Sabemos que hay bots buenos, como indexadores, por ejemplo. Yo quiero que mi página web esté listada en Google,
pero yo no quiero que una herramienta de ataque de negación que va a tumbar mi sitio, que el tráfico llegue. Entonces, necesito una manera de detectar y de diferenciar esos dos tipos de bots y permitir solo los buenos mientras a los bots malos los filtro. Entonces, el WAF avanzado me da la posibilidad de hacer esa diferenciación. Bien sea en aplicativos tradicionales, aplicativos web para un desktop, para un laptop, como para aplicativos nativos móviles. Las aplicaciones nativas móviles funcionan un poco diferente, ¿sí? Son aplicaciones, por ejemplo, las que descargas de iOS, ¿sí? O las que descargas del Google Play para Android. Entonces, son aplicaciones que no funcionan necesariamente igual a una aplicación web tradicional, pero que son la interacción con mi portal, con mi data, entonces también tengo que protegerlas, ¿sí? Y tenemos una integración con esas aplicaciones por medio de un SDK que se puede implementar de manera automática que me va a proteger esa aplicación móvil de este tráfico malicioso. Entonces hay muchos controles que yo puedo hacer, perdón, sobre esa aplicación para justamente garantizar que lo que llegue a mis servidores, así sea de aplicativo tradicional o de aplicativo móvil, sea tráfico siempre limpio. Bueno, eh, y otro punto muy importante a los que están moviendo hacia temas de automatización, DevOps y demás, ese WAF debería estar listo para trabajar en un pipeline de CI/CD, debería estar listo para ser automatizable, ¿sí? Que si yo tengo una nueva versión de mi política para ser, de mi política de seguridad, de mi política de WAF para ser implementada en producción, yo puedo utilizar estas técnicas de desarrollo, estas técnicas de DevOps para hacer un commit automático de esas nuevas políticas hacia mi infraestructura, ¿ok? Entonces, por medio de sistemas de automatización, yo recibo la nueva versión, por ejemplo, de mi política de seguridad. Cuando esta política cambia automáticamente, que se le hagan pruebas, que se le hagan tests, que se haga un deploy automático, sin necesidad de tener que volver a lanzar el aplicativo nuevo. Entonces, que el WAF se vuelva parte de este modelo de automatización y de uso. Que no pase como les mencionaba antes, ¿no? Que los desarrolladores hacen su aplicación, probablemente con metodologías de DevOps o no, y que al salir a producción la gente de seguridad le diga, hey, no, tu aplicación es vulnerable, devuélvete. Entonces, que esa parte de seguridad simplemente se adecúa al ciclo de vida o se integra al ciclo de vida del aplicativo. Y el equipo, el F5, el WAF de F5, justamente está listo para hacer todo esto. Bueno, cabe recordar también eh, que podemos reducir costos asegurando mi aplicación. Muchos van a decir, hey, pero es algo más frente al aplicativo. ¿Cómo voy a reducir costos? Entonces, es sencillo. Si yo tengo un equipo que primero tenga visibilidad sobre el tráfico, que pueda inspeccionar, por decir, ese tráfico cifrado, ¿sí? Como este WAF, entonces él ya sabe qué es lo que hay allá adentro. Entonces, todo lo que sean flux a nivel de la red, lo voy a filtrar. Sabemos que los proveedores de cloud, por ejemplo, cobran por tráfico. Si tenemos requests mal formados que no tienen para nada que ver con lo que la aplicación necesita, también los filtro. Si tengo la posibilidad de diferenciar tráfico de herramientas automáticas, de usuarios legítimos y los filtro, eso tampoco va a llegar a la aplicación. Si tengo hosts conocidos basados en reputación que sé que son malos, por ejemplo, tráfico de una botnet, sé que no la voy a permitir en mi aplicación y la filtro. Entonces, ese tráfico no va a llegar al aplicativo. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener un enforcement de ese tráfico que llega hacia mi aplicación. Sé que todo lo que va a llegar a mi aplicación es tráfico válido. Y ahora, ¿qué necesitamos? Probablemente ya no necesite un sizing de mis servidores para manejar todo el tráfico inicial, sino un tráfico más pequeño. Porque lo que va a llegar a ese tráfico obviamente va a estar filtrado. Perdón, lo que va a llegar a ese tráfico a esa aplicación probablemente va a estar filtrado. ¿Ok? Pues incluso utilizando WAFs, yo puedo reducir notablemente los costos de lo que llega a mi aplicación, por temas como se ven acá de size. ¿Ok? Bueno, encuesta. Con todo esto que les mencionaba, ¿están ustedes conscientes de todas las amenazas que puede tener una aplicación web expuesta a Internet? No solo a nivel de inyección de SQL o cross-site scripting o lo tradicional, sino de todo lo que hemos hablado.
Ya casi finalizamos. Está bien. Listo. Vamos a compartir los resultados. Perfecto. Entonces, bueno, el 44% dice que sí, muy bien. Es la idea justamente de estas presentaciones, es crear un poco de conciencia sobre qué pasa en nuestras aplicaciones. El hecho de estar allí en cloud y de que en cloud o en un data center expuestas a internet y que no sean aplicaciones necesariamente transaccionales nos puede hacer muy vulnerables y de todos los riesgos que hay alrededor. Y un 56% dice que no, pues bueno, también está bien. La idea es que nos llevemos justamente esta información y que nos sirva para cuando estemos haciendo nuestra estrategia de seguridad, para publicar nuestras aplicaciones y demás. Perfecto. Creo que la están viendo, ¿no? No sé si sale o no. Bueno, continuamos. Excelente. Entonces, cerrando la presentación, nos llevamos unos puntos, ¿sí? Primero, básicamente necesitamos sí o sí ser negocios en Internet y más con lo que estamos viviendo hoy en día, donde básicamente a todos nos obligan a tener una interacción remota. No podemos salir a hacer lo que hacíamos antes de la misma manera, entonces vamos a usar más aplicaciones web mucho más ahora, ¿ok? Y esto se vuelve un riesgo. Hacer business online es necesario, pero tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a poner allí está bien asegurado. Nuestra información es muy valiosa, tenemos que protegerla. No conocer es muy caro, nos puede pasar algo, por eso les mencionaba al principio y parte de la presentación inicialmente era, hey, conozcamos qué pasa alrededor de nuestro aplicativo, porque la ignorancia es cara. Si no sabíamos que teníamos un riesgo por cierto lado y por allí nos entran, bueno, vamos a pagar las consecuencias. ¿Ok? La privacidad básicamente no hay ya. El hecho de poner un aplicativo en Internet hace que ya esté expuesto, que ya sea conocido, que ya haya gente y herramientas escaneándola. Entonces, hey, es muy difícil ahora ocultarnos en Internet. Pues, si vamos a estar allá expuestos, hagámoslo exponiéndolo de una buena manera. Yendo al caso de lo que hoy pasa, si vamos a salir a la calle, no vamos a salir así nada más, tenemos que salir protegidos. Entonces, lo mismo pasa con las aplicaciones. Bueno, llevémonos a estos 3 puntos. ¿Qué debemos hacer? ¿Ok? Lo primero, tenemos que conocer el entorno. Entonces, la misión de los encargados de seguridad es prevenir que hayan tiempos de caída, sobre todo cuando nuestra interacción hoy es tan dependiente de las aplicaciones, bien sean móviles o bien sean tradicionales, ¿sí? Entonces, tenemos que prevenir que hayan tiempos de caída y para eso hay que tomar las decisiones adecuadas, que no nos vayan a comprometer nuestro ambiente. Y el resto de los demás es dar visibilidad. ¿Por qué dar visibilidad? Porque basada en esa visibilidad vamos a tomar decisiones, ¿ok? Entonces, digamos que esto se vuelve un ciclo. Los encargados van a prevenir el downtime, pero con la visibilidad que damos los demás, ¿ok? Entonces, es importante tener algo allí que nos pueda, aparte de proteger, informarnos qué está pasando y tener toda la información al respecto para poder tomar una decisión acertada, una decisión informada. Lo segundo, reduzcamos la superficie de ataque. Entonces, sabemos que tenemos un montón de cosas allí que nos quieren hacer daño, ¿ok? Si reducimos esa superficie de exposición, pues vamos a estar un poco más aliviados. Tienes aplicaciones que no necesitan estar en Internet, no las pongas. Estás utilizando tecnología legada, no la pongas o cámbiela, ¿sí? Tienes una página de administración que tal vez la usas solo interno, pero la tienes también externo porque a lo mejor alguien necesita acceder eventualmente. Trata de no hacer eso. Sí, son buenas prácticas y un poco de sentido común para saber que hay cosas que nos pueden afectar, ya que la exposición se aumenta dramáticamente estando en Internet y sobre todo en estas épocas. Entonces, tratemos de reducir la exposición. Y por último, prioricemos defensas basado en lo que es más probable. Entonces, a ver, digamos que el acceso físico hoy es importante, sí. Alguien podría irrumpir en mi data center y poner una USB en el servidor y llevarse la información crítica, pero ¿qué tan probable es que eso pase? Y más hoy por hoy, ¿sí?
Pues tal vez no deberíamos gastar nuestro presupuesto en esa parte de la seguridad física, sino en algo que en realidad nos vaya a afectar. Entonces, somos un cliente retail, veamos dónde está la principal amenaza. Tenemos un portal bancario, un portal de pagos, veamos dónde está la principal amenaza y allí empecemos a priorizar. ¿Ok? Eh, Perfecto, espero que haya sido de utilidad. La idea es que nos vayamos con ese mensaje. Aplicaciones sean críticas o no sean críticas, van a estar expuestas a amenazas muy avanzadas y a muchas, y todas a la vez. Entonces, por favor, hagámoslo de una manera consciente y de una manera correcta. Nosotros en F5, por medio de nuestro partner ASE, les podemos ayudar a que esa puesta de esas aplicaciones al público no sea traumática. Pues, si tienen alguna pregunta, eh, la pueden hacer. Allí hay una parte para enviar algunas preguntas. Tenemos el chat habilitado por si alguno quisiera utilizarlo para evacuar sus dudas. Bueno, tengo una pregunta acá. Eh, Me dicen si esto funciona local o si funciona en cloud. Entonces, esta es una buena pregunta. La protección de F5 en particular, nuestro WAF avanzado, puede funcionar tanto en un equipo local, en el data center, como en un equipo en cloud. Entonces, nosotros tenemos nuestra tecnología disponible en las tres nubes principales, AWS, Azure, Google Cloud, también local. Incluso F5 brinda el WAF como servicio, WAF as a Service, si es el caso y quieren algo que no sea administrado por ustedes, o donde haya una interacción bastante sencilla para hacer configuración de políticas. Entonces, funciona tanto en cloud como de manera local. Eh, Otra por acá. Bueno, si el WAF cuenta con funcionalidades de balanceo. F5 ha sido tradicionalmente conocido por ser un balanceador de carga, entonces no perdemos ese espíritu inicial. El WAF nuestro, en particular este Advanced WAF, tiene funcionalidades de load balancing, entonces se puede utilizar para ambas cosas. Puede proteger tu aplicación y a la vez ser quien distribuya la carga hacia un set de servidores. ¿Ok? Y esta pregunta está interesante. Me preguntan si puedo proteger VPNs. Bueno, depende de cómo se establezca la VPN, es la respuesta. ¿Sí? Normalmente para proteger la VPN, mientras el tráfico está encriptado, no hay mucho que pueda yo hacer, a no ser que sea mi equipo el que esté terminando la VPN, que en el caso de F5 podríamos ser quien termine esa VPN, quien termine o con quien se establezca esa VPN. Si no es el caso, y el equipo al que ustedes se conectan, por ejemplo, es una VPN para cliente final basado en VPN SSL y esa VPN les muestra un portal de autenticación con usuarios y password. Nuevamente, esa información es muy, muy sensible. Ahora que estamos todos haciendo trabajo remoto, si alguien roba tus credenciales de la VPN, esa VPN no está lo suficientemente asegurada, como por ejemplo, no pide un segundo factor o está usando password de una complejidad relativamente baja, es muy fácil que se roben esas credenciales de tu VPN y puedan acceder a tu infraestructura, a tu empresa. No queremos que eso pase. Y más que ahora tocó casi que sacar a toda la gente a trabajar. Y lo principal era, trabajen desde casa y luego ya miramos qué tan seguro lo hacemos. Entonces, sí podemos proteger VPN. Si la manera de conectarse es por medio de una VPN SSL y esta les presenta un portal de autenticación, nosotros podríamos proteger ese portal para validar esas contraseñas, ¿sí? Y para asegurar esas credenciales. Entonces, la respuesta resumida es, depende de cómo se está estableciendo la VPN. Si es una VPN SSL, sí. Y si te presenta un portal para autenticarte, también. ¿Ok? Bueno, no tengo más. Pues creo que es todo de mi lado. Excelente, muchísimas gracias Carlos por la valiosa información que nos compartes, muy buena la presentación. Me gustaría, antes de finalizar, pasar a una sección de satisfacción al cliente. Para nosotros es muy importante que nos compartan su opinión acerca de este tipo de eventos. Vamos a iniciar la votación.